Buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Jurassic Park y a mi canal, yo soy Javi. Y estamos en este especial de estudiantes, ¿no? De conocimiento. A ver, este especial es a modo de que, bueno, esta semana que estamos largando todo es el Día del Maestro, acá en la Argentina. Y 1 o 2 semanas después es Día del Estudiante. Pero el Día del Estudiante vamos a estar con el especial de Castlevania. Así que en homenaje a eso vamos a hacer un especial donde compilamos un poquito de cosas que quedaron de otros especiales y que tienen que ver todo con tema de conocimiento. Es decir, no vamos a ir a los videojuegos, a las series, aunque sí vamos a explicarlos desde el punto de vista científico, algunas cositas. Y hoy arrancamos con esto que es acerca de Jurassic Park. A ver, hay muchos datos y hay muchas cosas, pero voy a tratar de centrarme en distintas películas, un dato de distintas películas de la franquicia de Jurassic Park. Aunque si este video gusta, ya saben, podemos hacer una segunda parte, ¿no? Pero bueno, tienen que dejarlo acá en los comentarios. Sí, me gustó, quiero segunda parte, dale toda esa cosa, y toda la fiestita y todo lo que quieras. Pulgares para arriba y suscripciones, que total es totalmente gratis. Las suscripciones no le tenés que pagar a nadie, no le tenés que pagar a nadie, no le tenés que pagar a un maestro particular, ni nada de eso. Te estoy dando acá la escuelita de Javi, ¿no? Volvemos a toda esta cosa. Y bueno, vamos a empezar hablando de las películas de Jurassic Park y algunos datos y curiosidades científicas que ocurren en cada una de estas películas. Vamos a empezar con la primera de todas y con algo que constantemente dice Alan Grant, que es este tema de que no te muevas porque el tiranosaurio no te ve. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Quiere decir que realmente si vos no te ves, el tiranosaurio no te ve y toda esa cosa? Bueno, les voy a explicar. Realmente esto se basa en algo que era teoría en el momento de la primera película. La primera película de Jurassic Park, a nivel de la comunidad científica en la paleontología, estaban ocurriendo muchísimos cambios. Y Jurassic Park logró un gran éxito al acelerarlos, porque realmente había un enorme consenso de lo que ya sabían los paleontólogos de cómo se debían ver los dinosaurios y de cómo realmente Hollywood y la gente los veía. Hasta ese momento todavía eran reptiles para el público en general. Bien, apareció la película de Jurassic Park y la visión cambió a 100%, siendo que la gran mayoría se vean más como aves, o más bien como animales reales, y no como seres que arrastran la cola. En ese momento uno de los puntos más controversiales era el propio tiranosaurio. Había mucha controversia acerca de que si era depredador, si era un buen depredador, si era cazador, si era carroñero, su velocidad, su verdadero tamaño, la función de los brazos y todo esto. Y entre muchas cosas había algo bien definido, que era que tenía un buen olfato. ¿No? Una cosa que es verdad, el tiranosaurio tiene uno de los mejores olfatos en el registro fósil, pero se cuestionaba el tema de la vista. Y es que en esta película se maneja la hipótesis de que era depredador, pero no tenía buena vista, realmente. Su vista, y esto era una hipótesis científica de la época, en la cual se hablaba de que el tiranosaurio cazaba al estilo de muchos lagartos, es decir, no tenían sus ojos centrados al frente, sino hacia los costados, y para poder ver debían ladear la cabeza. Para esto, para poder hacer una conjetura de visión y poder ladear la cabeza y ver un poquito en todos estos sentidos, debía haber algo de movimiento que incitara a que el Rex moviese la cabeza. No, todo esto basándose en comportamiento de algunas lagartijas, de algunos reptiles, que era una hipótesis de aquella época, de aquel momento y de todo eso, que hoy en día ya está recontra tirada abajo. Es decir, el Rex tiene una vista más como la de las aves, orientada hacia el frente, donde no necesitaba ladear la cabeza y tenía una buena visión periférica, y de hecho el verdadero problema que venían diciendo que no podía ser así, qué sé yo, era porque tendría un enorme punto ciego. Se comprobó al ver la musculatura del cráneo, de cómo vendría la composición de los ojos, que los ojos estarían orientados hacia el frente y que no le toparía la trompa, digamos la nariz, su punto, como si fuese el punto ciego. No tendría un punto ciego tan grande como el nuestro. De hecho, acá viene como cosita que pueden utilizar en casa para aprender todos los
Todos los seres que vemos hacia el frente tenemos un punto ciego. La gran mayoría tienen un punto ciego grande o pequeño. Y nosotros también lo tenemos. ¿Cómo lo podés corroborar? ¿Cómo lo podés ver? Simple, haz este pequeño ejercicio. Tapate un ojo y mira con el otro, siempre apuntando a un objeto. Y rápidamente cambia hacia el otro. Y vas a ver cómo el objeto parece que cambia de posición. Que en realidad no cambia de posición. Sino que lo que está pasando es que con tus ojos vos estás viendo un lado y el otro. Y tu cerebro está haciendo una complementación de la imagen para que vos creas que estás viendo algo de frente. En realidad no lo estás viendo tan de frente, sino que tiene ese pequeño punto ciego entre medio, que es lo que genera. Bueno, los Rexes tenían un mejor punto de vista y podían ver sin tanto punto ciego como nosotros. Es decir, no necesitaban ladear la cabeza. Aunque un punto a favor, que en la película de Jurassic Park nos reflejan bien esto. ¿Por qué? Porque si vemos la primera película, cuando ve por primera vez a los niños, el Rex no los mira de frente, los mira de costado y apunta con el ojo, ¿no? Cuando la linterna la apunta, directamente el ojo enfoca. Entonces realmente estaba mirándolos de lado. Pero bueno, esto con el paso de tiempo se ha ido cambiando y ha ido cambiando este punto de vista de cómo veía el tiranosaurio. Es decir, el tiranosaurio no ve por visión, no ve por movimiento, pero en la franquicia lo han reflejado bien cómo sería esto. Vamos a pasar a hablar un temita de la segunda película. Como lo dije, las películas de Jurassic Park fueron un guiño hacia la gente para entender que los dinosaurios no eran reptiles, no eran seres que arrastraban la cola. Y en esta película se enfocan en un punto que era muy complicado y que hasta día de hoy todavía sigue siendo un poquito complejo. Y es la crianza de los dinosaurios. Y vemos principalmente uno de los más complicados de poder entender, que es al tiranosaurio. En esta película nos cambia la visión completa de cómo era antes. Bien, no es fácil realmente el tema de la crianza de los dinosaurios porque está todo basado en registro fósil y poco podemos basarnos en lo real. Solamente mirar a los parientes vivos modernos. Y esa era gran parte del tema porque en la época previa a Jurassic Park, no, digamos, en realidad exactamente en la época previa a los años 70, realmente los dinosaurios eran vistos como reptiles. Entonces se comparaba todo el tiempo con esto y la visión era que estos animales nacían de un huevo y quedaban ahí en el mundo libres y al azar y sobrevivan como puedan. Eran crueles, malvados y perversos. Así era como lo veían la sociedad y como al principio también lo veía la propia paleontología. Con el paso del tiempo, después de los años 70, se empezaron a encontrar multitudes de nidos, de sitios de crianza, e incluso encontraron dinosaurios en sus distintas etapas para poder entender de que no son tan así. Algunas especies pueden que hayan sido más de esta manera, al igual que como pasa con los mamíferos, donde tenés algunos mamíferos que casi dan a luz y al poco tiempo ya están dejando las crías, o las crías crecen demasiado rápido, o cosas así. Pero bueno, en el caso de los dinosaurios era una crianza más al estilo de las aves, donde la gran mayoría hacen esto de criar por un determinado tiempo a sus crías hasta que se vuelven lo suficientemente fuertes y maduras para poder sobrevivir por su propia cuenta. Esto fue lo que realmente se empezaban a ver después de los años 70, empezaron a encontrar huevos, nidadas, distintos estados de desarrollo de una misma especie. Pero, claro, hasta la película de Jurassic Park esto no se hablaba, no había crianza, no había esa cosa. Los dinosaurios eran seres estúpidos, crueles, malvados y que dejaban a sus hijos liberados al azar. Sí, así era como lo veían antes. Pero esta película nos cambia ese punto de vista. El gran problema que tenemos es que con el tiranosaurio es muy complicado todo esto y realmente no se sabe. De hecho, muchos documentales la viven pifiando en este sentido de ponernos como ejemplo de que era así, y no era así. Si uno se pone a ver distintos documentales, ve cómo esto cambia bastante, que va esto, que lo otro, porque realmente no se sabe en sí cómo era esta crianza. Sí se sabe una cosa, una afirmación: los tiranosaurios no dejaban a sus crías así al azar. De hecho, se han encontrado parientes de los tiranosaurios y tiranosaurios que han tenido distintas circunstancias con las cuales habrían tenido que convivir con miembros de su propia especie y de su propiedad. Por ejemplo, se encuentran muchos juveniles con heridas hechas no de otros animales ni de su propia especie más grandes, sino de su propio tamaño.
esto nos indica que realmente cohabitaron durante algún tiempo. Y nos indica que realmente sí tenían esta cuestión de por un tiempo por lo menos permanecer en un grupo. Y lo más probable es que hayan sido criados por algún miembro adulto. Ahora, de acá viene la grande diferencia que puedes encontrar en muchos documentales donde te dicen que el padre y la madre los cuidaban, donde te dice que el padre los cuidaba, donde te dice que la madre la cuidaba y que la madre era más grande que el padre y toda esa cosa. Bueno, quiero aclarar este puntito. Bueno, todo eso es especulación y no se sabe realmente. Sí se sabe que realmente había en sus etapas más juveniles los tiranosaurios, cohabitaban juntos, ¿no? Puede ser que estaban en crianza o que varias, hasta puede ser alguna cosa rara como pasa con algunas especies de avestruces que juntan a muchas crías de distintas camadas, de distintas edades, los ponen todos juntos y uno solo los cuida. Puede llegar a hacer distintas cosas así, de esa manera. Cómo los criaban no se sabe. Sí se saben que los cuidaban, los criaban hasta por lo menos ser casi adultos. También una cosa que ahora se sabe, no solamente por los restos que se han encontrado de tiranosaurios, sino tiranosaurios y parientes de estos, cómo era su etapa de crecimiento. Y es que estos no arrancaban siendo bestias grandes, poderosas y indestructibles. Todo lo contrario, como lo vemos en la película de Jurassic Park, arrancan siendo ágiles, gráciles, no con un gran peso ni nada, y que este peso lo adoptaban en su vida adulta. Es decir, probablemente a lo largo de su vida sus hábitos de caza iban cambiando paulatinamente, sino que al principio cazaban criaturas más pequeñas, siendo más ágiles, más depredadores, mientras que en etapas más adultas iban haciendo depredadores por emboscadas, casuales, más ladrones tal vez, un poco de presas, siendo que estos luchaban más entre sí al final de su etapa de vida. Así que bueno, básicamente este es el punto de la película Jurassic Park. Sí, criaban a los tiranosaurios criaban a sus crías, pero no se sabe el cómo. Sí, también se sabe que estos arrancaban siendo pequeñitos y gráciles y terminaban siendo bestias enormes y poderosas. De la tercera película, acá viene la más grande de todas. Este fue el mejor punto para mí de toda la franquicia de Jurassic Park y tal vez sea la peor de las películas de Jurassic Park. Y es el espinosaurio propio. A ver, voy a hacer un video, si esto lo apoyan, ¿no? Le dan pulgarcito para arriba, suscripción y toda esa cosa. Me encantaría hacer un video explicando toda la historia del espinosaurio, de cómo fue cambiando, porque realmente el espinosaurio tiene una historia trágica y larga de cómo fue su reconstrucción hasta la vista actual que tenemos de este. Y Jurassic Park hizo realmente una enorme contribución con este animal. Y a la paleontología. Y a todo lo que sería la ciencia humanística y toda la cosa, todo eso. La sociedad. Sí, gracias Jurassic Park 3. La peor película de todas, pero aún así hiciste una de las mejores contribuciones. Bien, lo voy a explicar de forma breve, rápida y sencilla qué pasa con el espinosaurio. Es una especie que se extinguió 2 veces literalmente. A ver, allá a principios de 1900, no, allá a principios del siglo XX estamos hablando, se encuentra en el Cairo, Egipto, las zonas cercanas al Nilo y todo esto, los primeros restos de el espinosaurio. Estos primeros restos no eran muy completos, realmente constaban partes de la cola, costillas y principalmente las vértebras. Creo que también había restos de un fémur y algunos dientes. No había mucha cantidad de dientes, no había mucho del cráneo. Pero todo esto nos permitía constituir que era una especie totalmente distinta de lo que se había visto, pero no reconstruirlo bien. Y en esta época en la cual todos los dinosaurios eran lagartos que arrastraban la cola, se lo reconstruye como una especie de alosaurio con una vela gigante. Nada más. De esta manera y de esta forma. El problema está que realmente por los años 30, con la Segunda Guerra Mundial, hubo un bombardeo, se destruye el museo principal y termina extinguiéndose de nuevo, porque la verdad es que se pierde lo poquito que se había encontrado de este. De hecho, no solamente se pierde esto, sino que también los registros de dónde se había hallado puntualmente. Se sabía la zona, sí, donde debería estar, pero no puntualmente. Algo que se hace en la paleontología, por eso que muchas personas cuando encuentran un resto fósil se les pide que no lo saquen de ahí, porque el paleontólogo tiene que ir y datar la zona para poder en futuras investigaciones volver y tratar de ver qué más puede haber por la zona. Y esto fue lo que pasó con el espinosaurio. Se perdieron esos datos,
no habían datos y lo único que terminó quedando al final, al no ver los fósiles ni nada de eso, fueron dibujos de lo que se había encontrado, algunos registros de qué se había encontrado, y en esto se tenían que basar durante años los paleontólogos. En los años 70 volvieron a aparecer restos de espinosaurios, pero no eran muy completos, eran pedazos de dientes, pedazos de garras, costillitas, cosas así sueltas y separadas. No había realmente un verdadero registro, o para decir la forma que tenía. Aunque poco tiempo después de empezar todos estos hallazgos, se encuentran parientes del espinosaurio. Es decir, el Baljornix, el Bleskerspina, todo esto, que eran animales que estaban emparentados por los poquitos huesos que se encontraban, que tenían la misma forma, pero ninguno tenía esta vela característica. En base a todo esto, ya en la comunidad paleontológica había un enorme cambio visual de cómo debía verse un dinosaurio. Esto ya no arrastraba más la cola, eso ya se sabía. Y en base a cómo se encontraron estos restos de Baljornix principalmente, este cráneo y todo, se venía manejando de que el aspecto del espinosaurio debió haber sido distinto. Pero claro, no había mucho interés científico en saber cómo era el espinosaurio. Pero Spielberg dijo: a ver, quiero hacer una nueva película. Bueno, no fue precisamente Spielberg, pero me están pidiendo para hacer una nueva película de Jurassic Park. Necesitamos una nueva película. Pero ya el tiranosaurio, está un poquito gastado el tiranosaurio. Así que en esta época también venía pasando que muchos videojuegos venían mostrando otras especies de cazadores, depredadores, tiranosaurios, de dinosaurios y más grandes que el tiranosaurio y todo esto. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer restos fósiles de otros depredadores, de otros dinosaurios que le podían haber competido el puesto del rey al tiranosaurio. Y entre tanta de esta cosa, Spielberg buscó información, pidió datos, pidió consejos y le tiraron el espinosaurio. Le tiraron que, si bien todos los dinosaurios, estos depredadores que están apareciendo, tendrían más o menos el mismo tamaño, el espinosaurio tenía una enorme vela que le daría un tamaño más grande. Así que Spielberg dijo: bueno, a ver cómo se ve. Dijo: es un alosaurio con una vela que se parece muchísimo al tiranosaurio, y no le gustó. Entonces empezó a indagar más con esta comunidad de paleontólogos y le empezaron a mostrar cómo debió haberse visto si se basara en este aspecto del Baljornix. Entonces ahí dijo Spielberg: me encanta, es como un cocodrilo dinosaurio con vela. O sea, me encanta, es un monstruo perfecto, y lo metemos en la película. Y sí, terminó tomando este nuevo punto de cómo los paleontólogos veían al espinosaurio como el aspecto que debía tener. Que hoy en día sabemos que no es así, pero en ese momento era lo más preciso y era perfecto. Sirvió y fue taquillero y encantó, y esto hizo que nuevamente la comunidad científica prestara atención a que debían volver a esas zonas donde se había encontrado por primera vez al espinosaurio y buscar de barrida. Y así fue. 10 años después más o menos de esta película, terminan encontrando nuevamente restos del espinosaurio, y restos importantes. Al principio no tan grandes, no tanto, fueron más bien vértebras, espinas, restos más importantes, pero al poco tiempo empezaron a hallar más, y ya por el año 2015 y todo, encontraron restos casi completos de espinosaurios, siendo que hoy en día podemos tener una visión que es un poco diferente a como se lo veía ya en el año 2000, pero no es tan desacertada como se lo veía antes de los años 70. Bien, vamos a pasar a otra película, y en realidad vamos a pasar a varias películas, a todo lo que siguió más adelante, no al gran tema que siguió más adelante. Lo que pasa es que me estoy quedando sin tiempo y no quiero hacerlo demasiado largo todo esto, pero bueno, a ver, vamos a hablar de lo que se ve en Rebirth, que es las mutaciones. Esto de las mutaciones en los dinosaurios, estos biohíbridos mejorados y toda esta cosa. Y acá viene la cuestión, la cosita de que lo vemos en Rebirth y aparecen por primera vez y uno recuerda y dice: espera, ¿y qué tal el Indominus? ¿Y qué tal el Indoraptor? Esos también eran híbridos. Entonces ya se venía hablando de antes, ¿no? En Jurassic World, las primeras películas de Jurassic World. Y les digo una cosa: se viene hablando de biohíbridos desde la primera película. ¿Por qué les explico que son biohíbridos? No son dinosaurios los que estamos viendo. Es un mutante. O sea, la explicación que nos dan en Jurassic Park es que
sacando ADN del ámbar de los mosquitos, no recrearon el ADN de los dinosaurios. Primer punto, recrearon. No es el ADN que tenían los dinosaurios. Y esto de recrearnos nos lo reexplican con la parte de, como no estaba la secuencia completa de ADN, tuvieron que combinarla con la secuencia de otros animales que hoy están. Ranas, anfibios, reptiles, aves, incluso mamíferos, hasta incluso calamares y arácnidos se nos mencionan. Entonces toda esta mezcla nos da como resultado que los dinosaurios no se ven como se veían los dinosaurios. Nos lo explican más en Jurassic World, en toda esta etapa, donde decía puntualmente que no se veían como tal vez se veían en su momento de extinción. Y esto se debe a todos los genes que les han tenido que insertar. Por ejemplo, en el Indominus vemos que de repente tiene la capacidad de desaparecer o de mimetismo. Pero en realidad también en la primera película ya nos explican que les habían puesto ADN de ranas birmanas, creo que era algo así, que decía que no conozco ninguna rana birmana que haga eso, pero nos daban a entender de que la mezcla del ADN con otras especies lograba hacer que puedan reproducirse, porque al haber la ausencia de machos, algunas hembras se convertían en machos. Y así se apareaban. Y esto, aunque no lo crean, es cierto. Sí, hay especies de animales que hacen este proceso donde ante la falta de un miembro de un sexo aparece la mutación del otro para tomar su lugar. En algunos casos, algunas especies no dejan de ser hembra o macho, pero tienen ambos sexos, o en algunas simplemente por partenogénesis simplemente van haciendo que nazca una nueva generación sin tener la necesidad del esperma o del óvulo. Sí, es muy loco todo esto. Hay cosas más locas, como por ejemplo hay esponjas que literalmente son ambas cosas, tanto hembra como macho, y se aparean luchando y el que pierde es hembra y el que gana es macho. Cosas así de locas tiene la naturaleza. Pero, volviendo al tema de los dinosaurios, realmente esto implica que no serían realmente dinosaurios, sino que es una mezcla genética que aparenta ser dinosaurio. Básicamente es como si me dijeran que a un pollo lo modificaron genéticamente para que deje de tener plumas, le crezca una cola y tenga dientes y se parezca a un dinosaurio. Pero no es un dinosaurio, es un pollo que se parece a dinosaurio. Bueno, básicamente es así. No son realmente dinosaurios, sino que son cosas que se parecen a dinosaurio y que tienen ADN tal vez del dinosaurio, pero no son dinosaurios. Porque el ejemplo que les había dado del pollo también tiene ADN del dinosaurio. ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo voy a explicar, no de forma breve, para seguir con lo de la escuelita. Todas las aves hoy son dinosaurios. Porque es así. De hecho, al reclasificarse en años recientes, las aves son parte del grupo de los dinosaurios. Es decir, todas las aves son dinosaurios. No todos los dinosaurios son aves, pero todos los dinosaurios son dinosaurios y así se distinguen. Dinosaurios no avianos y dinosaurios avianos. Y esas son las aves. O sea que el pollo tiene ADN de dinosaurio. Y si le das el aspecto de un dinosaurio, no va a ser un dinosaurio, pero va a parecer un dinosaurio. Básicamente esto es lo que pasa con los dinosaurios de la película de Jurassic Park. No son dinosaurios, pero parecen dinosaurios. Así que bueno, gente, no sé si esto se me fue un poquito largo, pero bueno, espero que les haya gustado. Si se hace un pulgar para arriba, si no es así, recomienden a sus enemigos, también a sus amigos, comenten, compartan, suscríbanse, no se olviden darle a la campanita para que el YouTube te avise que hay nuevo contenido. Igual si no te avisa que hay nuevo contenido, ya te estoy avisando yo que hay nuevo contenido. Toda esta semana vamos a estar así, con especiales, hablando un poquito de conocimiento científico, un poquito de historia, todo eso, que les pueden dar datitos para la escuela, les pueden servir. Y bueno, no se olviden que también el jueves estamos en directo, que ahí vamos a estar con videojuegos. Creo que vamos a estar con DC Universe Online. Y domingo vamos a estar con Ark. Así que bueno, gente, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Y hasta luego.